Bienvenidos un día más a clase con Nuria. Hoy vamos a ver cómo resolver las derivadas con la regla de la cadena. Vamos a ver una nueva tabla que nos va a servir para hacer todas las derivadas que no sean con x, que tengan una función un poquito más compleja. Bueno, por aquí tenemos los primeros ejemplos que vamos a ver de la regla de la cadena, pero antes de nada deciros que esta nueva tabla que vamos a hacer es igual que la tabla que vimos en el vídeo anterior de la tabla de derivadas sencillas, solo que antes siempre eran derivadas, en esa tabla siempre eran derivadas con x, y ahora esa x la hemos cambiado por f de x, porque no siempre va a aparecer x, a veces puede aparecer otra función. Y como veis, la forma de resolver las derivadas va a ser exactamente la misma, pero añadiendo la derivada de esa nueva función. Vamos a verlos con ejemplos, que es mucho más sencillo. Por ejemplo, en este primer caso, si yo tengo una función que en vez de ser x elevado a n es f de x elevado a n, su derivada será n, el exponente multiplicando por la función que tuviéramos aquí, elevada a n menos 1. Esta parte es igual que lo que vimos en la otra tabla, cambiando la f de x por x, y aquí lo que añadimos es la derivada de f de x, es decir, de la función que había ahí inicialmente. Vamos a poner un ejemplo para que lo veamos. Imaginaos que la función de la cual tengo que hacer yo la derivada es 4x al cubo elevado a 2. Bueno, pues para hacer la derivada lo que tenemos que hacer es seguir la fórmula que pone aquí. Lo primero, el exponente sale multiplicando, o sea que lo primero que tenemos que poner es un 2, el exponente de fuera. ¿Multiplicado por qué? Por la propia función, es decir, 4x al cubo, elevado a n menos 1, a 2 menos 1, es decir, 1, hasta que no tengo que poner nada. Pero luego multiplicado por la derivada de la función, es decir, ahora tengo que multiplicar por la derivada de f de x. ¿Cuánto vale esa derivada? Bueno, pues esta ya la aprendimos a hacer. Esto es 4 por 3, 12, multiplicado por x elevado a 3 menos 1, es decir, a 2. De tal forma que la derivada de esta función, si hacemos las operaciones, es 12 por 2, 24, 24 por 4, 96. Así que esto nos dará 96 multiplicado por x, x al cubo por x al cuadrado es x a la quinta. Así que lo que obtenemos es 96x a la quinta. Si nos fijamos ahora en la siguiente, tenemos la función e elevado a f de x. Para hacer la derivada de esta función, lo que tenemos que poner es e elevado a f de x, el primer trozo exactamente igual, porque la derivada de e elevado a x era e elevado a x, pero ahora multiplicado por la función. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo la función e elevado a 5x al cuadrado, para poder hacer la derivada de esta función, lo que tenemos que hacer es, primero, escribir exactamente lo mismo, e elevado a 5x al cuadrado, y después la derivada de la función, es decir, la derivada de 5x al cuadrado, que ya sabemos hacerla. 5 por 2, 10, y x elevado a 2 menos 1, 1. Por lo tanto, la derivada de esta función es e elevado a 5x al cuadrado por 10x. Y seguimos con la última que hemos puesto en esta primera tanda, que es cuando yo tengo una función que es a elevado a f de x, es decir, un número elevado a f de x. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ese número elevado a f de x, copiamos otra vez lo mismo, añadimos el logaritmo neperiano de a, el número que tengamos aquí, y añadimos la derivada de la función que tuviéramos aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que es 3 elevado a 2x al cuadrado, para poder hacer la derivada de esta función, lo que tenemos que hacer es, de momento, copiar lo mismo, o sea, 3 elevado a 2x al cuadrado, multiplicado por el logaritmo neperiano de a, en nuestro caso, logaritmo neperiano de 3, y luego multiplicado por la derivada de la función, es decir, la derivada de 2x al cuadrado, que también sabemos hacerla, 2 por 2, 4, y x, porque al deber el exponente 2, al restarle 1, se queda así. De tal forma que aquí no podemos hacer mucho más, así que la derivada sería
3 elevado a 2x al cuadrado por logaritmo neperiano de 3 por 4x. Por aquí tenemos las tres siguientes derivadas que vamos a ver hoy de la regla de la cadena. En primer lugar tenemos la del logaritmo neperiano, que recordad que la del logaritmo neperiano de x, su derivada era 1 partido por x. Bueno, pues ahora es la derivada de la función partido de la propia función. En vez de 1 partido por x es lo mismo, 1 partido de la función por la derivada. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo tengo una función que es logaritmo neperiano de 5x al cubo. Bueno, pues para hacer su derivada, lo que tenemos que hacer es seguir esta fórmula. El resultado va a ser un cociente en el que en el denominador aparecerá la propia función, es decir, 5x al cubo, y en el numerador lo que tenemos que poner es la derivada de 5x al cubo, que como sabemos hacerla, 5 por 3, 15, y 3 menos 1, 2, 15x al cuadrado. De tal manera que la derivada nos quedaría 15x al cuadrado partido de 5x al cubo. Pero como sabemos, siempre que podamos, esto se puede simplificar y debemos hacerlo. Los números, 15 entre 5 nos da 3, y estas x al cuadrado desaparecen con el cubo de aquí, quedando partido por x. De tal manera que nos queda que la derivada es 3 partido por x. Seguimos con el siguiente ejemplo. Tenemos el logaritmo en base a de una función. El logaritmo en base a de una función, recordad que esta puede ser cualquier número. Su derivada se hará, también va a ser el resultado de un cociente en el que en el numerador, en vez de haber un 1, como había en el caso de la tabla de derivadas cuando era x, estará la derivada de esta función. Y en el denominador estará la propia función multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que la función a la cual tenemos que hacer la derivada es logaritmo en base 3 de e elevado a x, es decir, de una función. Bueno, pues para hacer esta derivada, lo que tenemos que hacer es seguir la fórmula. De momento tenemos un cociente y en el denominador irá la propia función, es decir, e elevado a x, multiplicado por el logaritmo neperiano de a, en nuestro caso, logaritmo neperiano de 3. Y en el numerador lo que tendremos que poner es la derivada de la función, la derivada de e elevado a x. ¿Pero qué pasa en este caso? Pues que la derivada de e elevado a x es e elevado a x, así que también hay que poner esto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, pues que podemos simplificar el e elevado a x del numerador y del denominador. De tal manera que el resultado de esta derivada será 1 partido del logaritmo neperiano de 3. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el último ejemplo que hemos puesto en esta tanda, que es la función seno de f de x. Cuando tenemos esta función, su derivada será el coseno de f de x por la derivada de la propia función. Por ejemplo, si yo tengo una función que es el seno de, vamos a complicarlo un poquito, el logaritmo en base 2 de 5x, lo que tendremos que hacer para hacer su derivada es poner el coseno de la función. La función es logaritmo en base 2 de 5x, así que coseno de logaritmo en base 2 de 5x. Y luego multiplicar por la derivada de logaritmo en base 2 de 5x. ¿Cómo hacemos esta derivada? Bueno, pues tenemos aquí justo la fórmula de logaritmo en base 2 de 5x. Lo que tendremos que hacer es poner un cociente y en el numerador va a ir la derivada de la función, es decir, la derivada de esta función, que en este caso es 5, muy sencillita. Y en el denominador va a ir la propia función, es decir, 5x, multiplicado por el logaritmo neperiano de a, es decir, de 2. Logaritmo neperiano de 2. Y aquí habríamos terminado de hacer la derivada. Vamos a ver si podemos simplificar algo, y como vemos aquí estos dos 5 los podemos simplificar y poco más. Así que si unimos todo en un único cociente, lo que nos va a quedar como derivada es en el numerador el coseno del logaritmo en base 2 de 5x y en el denominador nos quedará x por el logaritmo neperiano de 2.
Y de esta manera habríamos terminado esta derivada. Ya os digo que esta ha sido un poquito más difícil porque dentro de esta función he metido una derivada que no es inmediata, en el cual en este caso hemos hecho doble regla de la cadena. Primero, el seno no era de x, sino que era de una función. Esta función era un logaritmo, pero este logaritmo tampoco era de x, era de otra función. Así que por eso os digo que esta la he complicado un poquito más, pero para que veáis que una vez que no sabemos las fórmulas podemos seguir todas las derivadas y hacer la derivada que nos pidan. Por aquí tenemos las siguientes que vamos a ver. Por arriba, como vemos, tenemos la función coseno de f de x, es decir, coseno de una función. Para hacer esta derivada lo que tendremos que poner es menos el seno de la función que hay aquí, multiplicado por la derivada de esa función. Vamos a poner un ejemplo como siempre. Si yo tengo una función que es coseno de 4x al cuadrado, para hacer la derivada de esta función, lo primero que tengo que poner es menos seno de la función, es decir, de 4x al cuadrado. Y luego multiplicarlo por la derivada de la función. La derivada de 4x al cuadrado es 4 por 2, 8x, porque sería elevado a 1. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues aquí no podemos hacer mucho más, lo podemos poner de otra manera para que quede un poquito mejor, poniendo el 8x delante, pero simplemente sería poner menos 8x por el seno de 4x al cuadrado. No podemos hacer mucho más. Y de esa manera se quedaría terminada y simplificada la derivada. La siguiente que tenemos por aquí es la función tangente de una función. Si queremos hacer esta derivada, lo que tendremos que poner es en el numerador la derivada de la función y en el denominador el coseno al cuadrado de esta función. Vamos a complicar esta un poquito más. Si, por ejemplo, mi función es la tangente de 4x al cuadrado más 3x más 5, vemos que es una función un poquito más larga de las que he puesto en otros ejemplos. Para hacer esta derivada, lo que tendremos que hacer es, ponemos la rayita del cociente y en el denominador coseno al cuadrado de esta función. Esta es la parte más sencilla, coseno al cuadrado de la función que ponga aquí, es decir, 4x al cuadrado más 3x más 5. ¿Y qué es lo que tendremos que poner en el numerador? Bueno, pues en el numerador tendremos que poner la derivada de esta función, que como veis es la derivada de una suma. Os dejaré por aquí el vídeo en el que repasamos cómo se hacían todas las derivadas de operaciones, aunque en este vídeo solamente voy a poner sumas y restas, ya veremos en otros más adelante cómo utilizar la regla de la cadena con productos y cocientes, que se complica un poquito más, se alarga el proceso. Pero recordad que para la suma únicamente voy a ir haciendo las derivadas individuales de cada una de ellas. Entonces, como en el numerador tenemos que poner la derivada de esa función, empecemos. 4 por 2, 8, x, porque sería x, como aquí está al cuadrado, elevado a 1. Más la derivada de 3x es 3. Y por último, más la derivada de 5, que es 0, así que no la vamos a poner. De tal manera que ya habríamos terminado de hacer esta derivada, que sería 8x más 3 partido del coseno cuadrado de 4x al cuadrado más 3x más 5. Y para acabar con esta tabla, la otra fórmula que tenemos es cuando tenemos una función que es arcotangente de f de x. Para hacer esta derivada tenemos también como resultado un cociente en el que en el numerador hay que poner la derivada de esta función y en el denominador 1 más la propia función que pongo aquí al cuadrado. Vamos a ver qué ejemplo podemos poner. Por ejemplo, si tenemos la función arcotangente del logaritmo neperiano de x, una función sencillita, lo que tendríamos que hacer para hacer esta derivada es ponemos la rayita del cociente en el denominador 1 más la función al cuadrado, es decir, logaritmo neperiano de x al cuadrado, y en el numerador la derivada de esta función. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. De tal forma que así quedaría la derivada de esta función. Si queremos, lo que podemos hacer es transformar esto en una única fracción. Recordad que es como si aquí hubiera un 1, y esto es los extremos van arriba, es decir, en el numerador 1 y los medios abajo. Por lo tanto, esta x quedaría multiplicando a todo lo que ya había en el denominador. De tal forma que la derivada sería 1 partido de x por 1 más logaritmo neperiano de x al cuadrado.
Y para acabar con esta tabla, lo que tenemos, las dos funciones que nos quedan son arcoseno y arcocoseno. Si empezamos por la primera, arcoseno de una función, su derivada sería un cociente y en el numerador la derivada de la función que tengamos aquí y en el denominador la raíz cuadrada de 1 menos la función que tengamos aquí al cuadrado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo la función arcoseno de 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 3, para hacer esta derivada tenemos que seguir la fórmula. Ponemos el cociente, en el denominador vamos a tener una raíz, 1 menos esta función al cuadrado, es decir, 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 3 y todo esto al cuadrado. Y en el numerador tendremos la derivada de esta función. Volvemos a tener una derivada que es de sumas y restas, así que ya sabéis que las derivadas hay que hacerlas de 1 en 1. Primero, la derivada de 5x al cubo. 5 por 3, 15, x al cuadrado de 3 menos 1. Luego, menos, la derivada de 2x al cuadrado es 2 por 2, 4, x, porque 2 menos 1 es 1. Y por último, la derivada de 3 es 0, así que quedaría así. De tal forma que así podemos dejar la derivada, porque resolverlo no nos va a dar ninguna información más. Hacer esto es un proceso muy largo para lo que nos va a quedar. Así que podemos decir que la derivada es 5x al cuadrado menos 4x partido de la raíz cuadrada de 1 menos 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ahora nos queda ver la última fórmula de toda la lista de la regla de la cadena que tenemos que sabernos. En este caso la función arcocoseno de una función. ¿Cómo se haría su derivada? Pues es un cociente, el menos delante es exactamente la misma, como podéis observar, pero con un menos delante. Menos cociente, en el numerador la derivada de esta función y en el denominador la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado. Vamos a ver qué ejemplo podemos poner por aquí. Imaginamos que tenemos arcocoseno 2x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x. De tal manera que para hacer la derivada de esta función, lo que tenemos que hacer es escribir el menos, escribir la fracción y en el denominador una raíz cuadrada, 1 menos la función, es decir, todo esto, 2x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x, elevada al cuadrado. Esta es la parte del denominador. Y en el numerador tenemos que poner la derivada de todo esto. Empezamos. 4 por 2, 8, x al cubo. 8x al cubo, porque 4 menos 1 es 3. La siguiente, 3 por 3, 9, así que más 9x al cuadrado. 3 menos 1, 2. Y por último, menos 2. La derivada de 2x es 2, así que menos 2. Y aquí habríamos terminado igualmente con esta derivada, que nos queda menos 8x al cubo más 9x al cuadrado menos 2 partido de la raíz cuadrada de 1 menos 2x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x al cuadrado. Y con esto hemos terminado la tabla de derivadas que nos tenemos que saber para poder aplicar la regla de la cadena. Como veis, es una tabla muy similar a la tabla que vimos en un vídeo anterior. Así que simplemente nos tenemos que aprender una de las dos y a partir de una llegar a la otra. No tenemos que aprendernos las dos tablas. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en clase con Nuria.